Sean todos bienvenidos, qué gusto compartir esta tarde, quizás para algunos, aquí desde Paraguay, desde la Sociedad Bíblica Paraguaya. Es una noche, así que les damos la bienvenida a todos y gracias por tomarse el tiempo, venir a participar de este webinar de ciencias bíblicas. Nos une esta noche para recordar la reforma protestante y el impacto que hasta el día de hoy esto sigue teniendo en diferentes áreas en nuestra sociedad, en la iglesia y de seguro en tu vida y en mi vida. Y esta noche queremos también hacer mención como Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos acá de diferentes sociedades bíblicas de América Latina. Así también con el mismo deseo siempre, la misión de llevar la palabra para todos. Y justamente queremos compartir un versículo bíblico esta noche que habla acerca de la palabra de Dios, que está en Éxodo capítulo 3 versículo 7 y en la Reina Valera 1960 dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La palabra de Dios, reconciliación para el mundo. ¿Y cómo sería eso en el lenguaje de hoy? De esta manera le lo describe la Reina Valera contemporánea. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena, amplia, una tierra que fluye leche y miel. Y hablando de tierra, quisiera animarte a que puedas escribir ahí en el chat de dónde te estás conectando, qué país, qué ciudad, y de esa manera también poder animarte a que puedas enviar un mensaje o esperar un contacto desde la Sociedad Bíblica Nacional en tu país. También quiero compartir contigo hoy acerca de la Biblia de estudio para el discipulado. Biblia de estudio para el discipulado es una herramienta, y justo tengo una acá en mi mano, flexible, muy cómoda, una buena letra, está en Reina Valera 1960, tiene 15.700 notas de estudio, 459 estudios organizados en 7 cursos: discipulado, relaciones interpersonales, matrimonio, equipo de alto rendimiento, restauración, entre muchas más. Y algo que me encanta de esta Biblia, cómo prepara también a la siguiente generación. Una manera de poder enfocar el discipulado a cómo pasamos la posta a la siguiente generación. Es una herramienta valiosísima y te animamos a que puedas tener una de ellas. Y esta noche queremos presentar a nuestro invitado, y voy a tomarme el tiempo para describir a nuestro invitado. Tomás Jesús Gutiérrez Sánchez, sociólogo, teólogo, bachiller en ciencias sociales y licenciado en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en historia de la filosofía y doctor en ciencias sociales, especialidad en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bachiller en teología, licenciado en misiología por el Seminario Bíblico Bautista de Lima y del Seminario Evangélico de Lima, diploma de posgrado de maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Escuela de Estudios Generales y secretario técnico de las distintas comisiones del Congreso de la República en la elaboración de proyectos, dictámenes y leyes en los distintos aspectos de las políticas del Estado, entre el periodo 2007 al 2019. Doctorado en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Pontífica Católica del Perú,
y doctorado en teología por la Universidad Evangélica de Paraguay. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres e investigador de la Universidad César Vallejos. Profesor Tomás, es un gusto poder recibirte en esta noche y el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, Pastor Orlando. Para mí es una bendición estar con todos ustedes y un saludo especial desde Lima, celebrando juntos el Día de la Reforma. Nosotros hemos tenido varias conferencias desde ayer, ¿verdad? Que es una celebración que une a diferentes denominaciones e iglesias para poder pensar y ver la importancia que ha tenido la Reforma y sobre todo la obra de Martín Lutero, quien comienza, con él se inicia todo el proceso de reforma dentro de la iglesia, y también, por no decirlo, de avivamientos y volver a la palabra de Dios, que es muy importante eso. También nosotros, como peruanos, tenemos una ley, la ley 3678, que decretó el gobierno en el año 2000, el 31 de octubre de 2017. Se promulgó la ley que se celebra el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú. Entonces, es toda una celebración y también logramos hace 8 años tener una estatua de Martín Lutero acá en el Parque de la Exposición de Lima, ¿no? Así tenemos nuestro propio bus de estatua ahí de Lutero con una Biblia y las 95 tesis. Entonces, es parte de eso. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué celebrar? ¿Por qué pensar? ¿Por qué reflexionar? ¿Por qué estudiar? Porque una de las cosas que vivimos en América Latina es el tema de identidad. Identidad, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Por qué soy protestante? ¿Por qué soy evangélico? ¿Por qué soy bautista? ¿Por qué soy menonita? ¿Por qué soy wesleyano? ¿Por qué soy pentecostal? Etcétera, etcétera. Es uno de los temas importantes de las identidades. En ese sentido, nosotros tenemos, siempre estamos recogiendo desde el inicio de la presencia de las misiones protestantes en América Latina, se discutió eso y se celebraba la reforma. Es más, cuando uno lee diferentes revistas de 1917, revistas evangélicas que aparecían en el continente, había todo un estudio de la reforma de Martín Lutero, ¿no? Y a veces servía como un tema de evangelización y predicación. El tema identidad es importante. Tal es así que en un congreso evangélico de 1949 en Buenos Aires, llamado el CELA 1, la Conferencia Latinoamericana, discutieron por qué somos los evangélicos, de dónde venimos los cristianos evangélicos. Y en esa discusión salió que veníamos de la Reforma, pero añadían de la Reforma española, porque la Reforma española nos dejó el texto bíblico de Casio de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, el tema, se iba al Congreso a decir que éramos parte de la Reforma española, que nos dejaron el texto, y es así como nosotros, como cristianos evangélicos, tenemos la Biblia como nuestro primer vehículo de unidad del cuerpo de Cristo en el continente, y más aún cuando es Reina Valera, dice, ¿no? Entonces, cuando dice la versión Reina Valera, nos acercamos a eso. El tema de identidad, entonces, es muy importante porque nos permite saber quiénes somos y también hacia dónde vamos, ¿no? También el Día de la Reforma nos permite la búsqueda de unidad. Yo quisiera presentar esta ponencia en torno a ver la reforma y los aportes al mundo moderno y la importancia que tuvo Lutero en todo este proceso y este cambio que hubo dentro de la historia de la humanidad respecto a pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. Hegel decía, el filósofo Hegel decía que la reforma protestante era la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y vamos a verlo por qué. Yo quisiera pasar un PPT para que me pueda guiar y para que también nos ayude con algunas imágenes que podemos ver aquí, ¿no? Entonces déjenme ver a ver si lo amplío.
Y si se ve, si lo amplío y se ve todo, ¿está bien? ¿Sí? Podemos avanzar, ¿no? ¿Se ve bien la imagen? ¿Alguien me confirma? ¿Sí? Ok. ¿Avanzamos entonces? ¿Le parece bien? Sí, mis hermanos. Ok, empezamos entonces. Esta es la Lutero, la Reforma y los aportes del mundo moderno. Para esta exposición yo quise hablar sobre una síntesis bibliográfica de Martín Lutero, la libertad, la justificación por la fe, el sacerdocio universal del creyente, la libertad del cristiano, bases teológicas para el liberalismo, la teoría de los reinos, Lutero y la democracia y Lutero y la educación. Martín Lutero nació en Alemania en 1483. Hay muchos biógrafos que trabajan todo el texto de la vida de Lutero, trabajan su vida, sus obras, pero él estudió primero derecho, pero sintió una especie de, cuando estaba de noche, un rayo que vino y casi lo mata, hizo la promesa de hacerse monje e ingresa a la orden de los agustinos, donde se prepara y realiza estudios y más adelante va a dedicarse a estudios de la Biblia como tal y sobre todo del Nuevo Testamento. Muchos historiadores, sobre todo seculares, como Lucien Febvre, manifiestan que Lutero encontró la coyuntura apropiada para empezar el inicio de la Reforma. Una coyuntura apropiada porque la Edad Media estaba ya pasando en crisis, la Edad Media ya estaba en su última etapa y estaban apareciendo las ciudades-estados y habían también otros antecesores a Lutero que estaban trabajando todo el tema de una pre-reforma, como Wycliffe, Juan Hus o Savonarola, que comenzaban a estudiar el texto bíblico y comenzaban a darse cuenta de los abusos de una iglesia que había cometido muchos errores, una corporatividad de la iglesia muy fuerte y que había muchos abusos como tal, ¿no? Lucien Febvre habla que había un tráfico de influencias, una venta de indulgencias, que era el hecho de vender a través de un documento el tema de no la salvación, sino el estado final que una persona puede tener, era perdonar los pecados de las personas para que puedan pasar, si es que está en el infierno, en el purgatorio, y salir, ¿no? Esto fue muy descarado, la venta de indulgencias, y Lutero vio todo ello y comienza a analizar todos estos problemas y estas prácticas de fe que no eran otra cosa que obras, compra de indulgencias o buscar reliquias y oraciones a diferentes santos y vírgenes que puede haber. La iglesia está aquí muy fuerte, hay una perspectiva de poderes que se discute mucho. Ya se había producido una querella en el siglo XIII entre el monarca y entre la propia iglesia. Va a ser el Papa Gregorio el Grande quien discute estas querellas y comienzan un poco a dividirse el tema de las potestades. Martín Lutero viaja a Roma y en Roma ve todo cómo la iglesia había dejado su razón de ser, de una iglesia muy, digamos, que debía entrar a una predicación del Evangelio, una vida del Evangelio, de la enseñanza de Cristo, se había ido digamos, se había ido de la fe, si hay que decirlo así. Lutero va a ver todo el tema de indulgencias y va a ver a Texel, va a escuchar de Texel, que es un sacerdote católico, que era encargado de pasar por Europa, sobre todo por Alemania, y vender las indulgencias, ¿no? Hay muchos temas de indulgencia que mencionaba que él podían obtener el perdón de los pecados y también sus familiares que habían muerto, echando una moneda en el cofre, ¿no? Y se les daba este pergamino. Lutero no ve esto bien y Lutero va a escribir 95 tesis contra las indulgencias y la actitud del Papa de permitir tales infamias. Por eso en la iglesia de Wittenberg
el 31 de octubre, antes del Día de los Santos, el 1 de noviembre, va a clavar sus 95 tesis, que no era otra cosa de poder discutirlas en el seno de la academia. Lutero no solamente es el párroco de Wittenberg, sino también es profesor de la Universidad de Wittenberg, que recién se había creado y recién estaba funcionando, ¿no? Entonces, él quería debatir eso, pero no se daba cuenta que al colocar las 95 tesis iba a encender una llama que nunca va a poder ser apagada, ¿no? Entonces, Lutero, a partir de ahí, y las tesis que publica comienzan a publicarse en diferentes idiomas y poder salir gracias a la imprenta de Wittenberg, la imprenta de Gutenberg, que funciona muy bien y comienza a expandirse las ideas luteranas. Lutero no solamente escribe eso, escribe otros tratados más, desde 1517 a 1520, escribe otros textos y uno de ellos, muy interesante para la meditación, es sobre la libertad del cristiano. Lutero empieza con una frase muy célebre que después la desarrollo, pero la vamos a pasar. Dice, el cristiano es un hombre libre, señor de todo, y no sometido a nadie. El cristiano es un siervo al servicio de todo y a todos sometido. Lo que hace Lutero es parafrasear el texto del apóstol Pablo a los Corintios, soy libre de todo y me he hecho esclavo de todos. Lo importante en el texto de Lutero es el tema de la libertad del cristiano. Y esto va a ser uno de los pilares para esta época moderna que empieza sobre el tema de la conciencia espiritual, del tema individualismo y una salvación individual que él habla, ¿no? Lutero desarrolla su tesis en relación al pecado. Ustedes saben que Lutero tiene las famosas tres solas, primero y luego son cinco: solo Cristo, solo fe, sola escritura. Y solo fe era la punta de lanza para empezar la reforma. No es por obras que nos salvamos, no es por peregrinajes que hacemos, no es por la oración a reliquias, sino es por la fe solamente en Cristo, ¿no? Y solamente a través de la palabra de Dios. Y Lutero es un estudioso extraordinario de la palabra de Dios, ¿no? Eh, Lutero comienza con todo ello. Sus escritos comienzan a salir contra el Papa porque el Papa manda, digamos, hace una bula excomulgando a Lutero, Lutero quema la bula del Papa, pero sin embargo, uno de los acontecimientos más grandes que va a tener Lutero es en 1521, la Dieta de Worms, cuando se encuentra, la Dieta de Worms era una dieta donde los príncipes alemanes que habían colocado a Carlos V como rey del Sacro Imperio Romano Germánico pudiese gobernar. Y ahí Lutero se enfrenta con sus textos, porque Lutero pide ser escuchado como súbdito del rey, como ciudadano que es, pide, le abren las puertas y en la Dieta de Worms le piden que se retracte de sus escritos, que él pueda retractarse de lo que había hecho, de lo que había escrito sus tesis y otras cosas más. Y Lutero no. Lutero dice unas palabras que va a crear algo que va a entrar en el mundo moderno del siglo XVI, ¿no? En plena época de renacimiento y crecimiento del mismo. Él dijo, a menos que me convenzan por testimonios bíblicos o por razón de evidencia, porque no creo ni en papa ni en los concilios, solo, solos, es constante que han errado demasiado a menudo y que se han contradicho. Estoy ligado por los textos que he aportado, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Revocar cualquier cosa, ni lo puedo ni lo quiero, porque actuar contra la propia conciencia no es ni honrado, ni seguro ni honrado, que Dios me ayude. Amén. Soy esclavo de mi conciencia y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Qué frase para empezar un proceso grande que rompe las mediaciones y que rompe esos tremendos aspectos de intermediación. Si voy a Cristo, puedo ir a través de la Virgen, puedo ir a través de un santo, puedo tener algo que me va a mediar, para ir al cielo, tengo que ir al purgatorio. O sea, eso se quiebra con Lutero. Pero no solamente hace algo más, sino que va a involucrar el tema de la conciencia misma del ser humano,
que no es la imposición que puedan haber, sino que uno es libre de poder tomar sus propias decisiones. Esto es muy importante, por supuesto, pero también Lutero va a encontrar dentro de este texto de la libertad del cristiano el hecho de el ser sacerdote. Somos, decía San Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por encima de lo anterior, decía Lutero respecto al sacerdocio universal del creyente, somos sacerdotes. Es más importante que ser reyes, porque el sacerdocio que nos confiere la dignidad de presentarnos a Dios y de rogar por lo demás. El presenciarse delante de Dios y el rogar son funciones exclusivas del sacerdocio, pero no de esta clase de sacerdotes que podían ser nombrados por la iglesia, sino de un sacerdocio universal de todo creyente. Es decir, no hay mediaciones, somos libres en el amor de Cristo y tenemos acceso libre a Dios porque todos somos sacerdotes delante del Señor. Eso realmente quiebra una iglesia muy corporativa, muy de mediaciones, de mucho poder, lo quiebra Lutero. Voy a tener que avanzar rápidamente antes que me gane el tiempo, ¿no? Ya hemos visto estas cosas importantes de Lutero, la libertad, pero otros aportes que tiene Lutero para el mundo moderno es el tema de los dos reinos. La Iglesia Católica Romana va a tener las dos llaves y una lectura de San Pedro, las dos llaves, como que tiene el poder de los dos reinos. Quizás no vimos el tema de Jesús o el tema de San Agustín, cuando Jesús dijo, dar a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Hablaba de dos reinos distintos, del reino que es el propio Estado, la propia nación del imperio, y el reino de Dios, que es la iglesia, si quieren así. San Agustín hablaba en la ciudad de Dios de dos ciudades, una ciudad celestial, una ciudad terrenal, siempre potestades. Lutero va a interpretar esto, que hay precisamente dos reinos. Eso es muy importante porque aquí comienza a darnos cuenta que ambos reinos no son uno solo, ¿no? Y Jesús lo dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, dice, ¿no? Él va a quebrar toda esa lectura que ambos están juntos y que se pudo hacer en América Latina a través del patronato real y luego del patronato nacional. A veces el Estado controlaba la iglesia y ponía obispos y a veces sacerdotes. Eso se quiebra. Lutero decía, tenemos que vivir ahora los hijos de Adán y a todos los hombres en dos partes. Unos pertenecen al reino de Dios, los otros al reino de este mundo. Los que pertenecen al reino de Dios ciertamente en Cristo están bajo él, puesto que es el rey y señor del reino de Dios. Interesante, ¿no? Y el rey del mundo somos. Interesante porque esto va a colocar ambos reinos. Ustedes ven la imagen de Martín Lutero ahí. Esta es la estatua que tenemos en la ciudad de Lima, ¿no? Ahí se las he puesto para que un poco se puedan deleitar de ello, ¿no? Este poder eclesiástico y este poder secular hace que tengamos una diferencia muy marcada entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Propiamente así. No, esta separación es parte importante de una herencia reformada y sobre todo luterana, que se va a recoger más adelante. Calvino y también los anabaptistas van a tomar esta parte para decir sí, precisamente a dos reinos. Precisamente hay el Estado de la Iglesia y precisamente quién se somete a quién es la pregunta, ¿no? ¿Quién se somete a quién y qué relaciones pueden haber? Lutero escribió un texto que se llamaba Sobre la autoridad secular, hasta dónde se debe obedecer. Por supuesto que se debe obedecer hasta que quiebran nuestras libertades que tenemos como cristianos, nuestras libertades de conciencia y nuestras libertades o prohibición de no realizar cultos o poder predicar el evangelio libremente, ¿no? Hemos tenido en la historia de la América Latina un proceso de
digamos, una intolerancia religiosa durante el virreinato, donde solamente era la Iglesia Católica Romana quien estaba. Después de la independencia tuvimos un proceso de tolerancia religiosa, que era sí es permitido, pero hasta cierto punto, sobre todo a extranjeros que se les permitía y se les abría el hecho de tener su culto en su propio idioma, sobre todo los anglicanos. Hemos tenido un proceso de tolerancia religiosa en todo el siglo XIX, pero a finales hubo una libertad de cultos que se luchó mucho y después se estableció más adelante esta libertad de cultos y esta libertad religiosa como tal, y una pluralidad religiosa en toda América Latina, pero hemos sufrido estos temas, ¿no? Muy fuertes en toda la historia del continente. Esa es la teoría de los reinos, que se los puedo dejar. Y otro de los aspectos que Lutero también trabajó y que es parte de mencionarlo, es la democracia. La democracia. Uno de los textos que me llamó la atención al revisar las obras de Lutero era el derecho de la comunidad a elegir sus predicadores. Yo creo que esto Lutero sí lo trabaja porque había un problema en la ciudad de Lesnig, que era una pequeña ciudad en Sajonia, porque habían colocado a un pastor para que sea quien esté a cargo de la iglesia, ¿no? Pero se quejaron a Lutero y Lutero va a escribir a esta iglesia y a la propia congregación que hay un derecho de elegir. Y miren lo que dice él, ¿no? Pero allí donde no hubiese tal necesidad y se contara con hombres que tienen el derecho, la potestad y el don de enseñar, ningún obispo podrá establecer a nadie sin la elección, la voluntad y el llamamiento de la comunidad. ¿Cómo eligen a pastores? ¿Cómo se eligen a los diáconos? ¿Cómo se eligen a los oficiales? Se elige a través de la iglesia local, que es la que vota y coloca a sus oficiales, sus pastores. La elección es parte de la democracia, una democracia que Jesús toma la palabra iglesia de los griegos, y solamente que le pone mi iglesia, que es la asamblea, los hermanos que se constituye, la elección que hay de diáconos o de Matías, inclusive, que es por suerte, era parte de las prácticas democráticas de los griegos que toman la iglesia. Por supuesto que en la palabra siempre tenemos una iglesia congregacional, una iglesia episcopal, una iglesia presbiteriana. Pero en este caso me interesa mucho el tema de la democracia porque Lutero va a colocar esto. Calvino también la desarrolla. Calvino toma el tema de San Cipriano, la elección de pastores que no solamente lo presentan a la iglesia, sino también a todo el pueblo. Y la democracia, la elección de pastores, viene a ser una cultura democrática, unas prácticas democráticas y unos valores democráticos que se forman dentro de las iglesias locales. Es decir, las iglesias locales, cuando eligen pastores, diáconos, etcétera, son generadoras de práctica, valores y cultura democrática. Y eso es muy importante. Yo he tomado este texto para poder ver que sí, la democracia, pese a los problemas que hay, pese a una democracia que necesita más fortalecida frente a una crisis de partido, frente a, nosotros tenemos muchos presidentes que cambiamos por la Constitución, frente a todo eso, sí, hay que valorar la democracia, ¿no? Hay que verla en sus mejores formas y hay que ver que de repente estamos llamados a construir una democracia más integral, pero son las iglesias las formadoras de esto, ¿no? También hay otros textos que Lutero escribió sobre la importancia de la educación, llamando que se construyan y mantengan escuelas cristianas y que sean en las ciudades alemanas donde puedan establecerse. La parte de educación de parte de Lutero es extraordinaria y es todo un modelo para nosotros cuando queremos hacer colegios, que no solamente las misiones que llegaron a América Latina trabajaban la construcción de escuelas bajo dos conceptos, una escuela que podía servir como un punto para predicación del Evangelio a los padres inconversos, o de repente para crear un carácter cristiano y una influencia en sus alumnos, lo que sería una perspectiva de influencias desde el carácter cristiano, desde el pensamiento evangélico.
Y acá tenemos todo el tema que hace que se pueda enseñar y se puedan hacer escuelas. También Lutero es el tema de familia. Su esposa Caterina Bombara cumple una función muy importante en Wittenberg. Lutero cultiva una vida de familia y que es importante porque Lutero se casa, y muy bien por eso, ¿no? Pero Lutero se casa y Lutero va a pedir y va a establecer que todo sacerdote, en este caso pastor, sea casado y pueda cultivar su familia y pueda también establecer dentro de ella sus valores y los principios de la fe en sus propios hijos. Y esto es Lutero Educación. Y yo me pregunto, ¿cómo nace, y con esto quiero terminar para dejarlo abierto, cómo nace ese protestantismo y el nacimiento del mundo moderno? ¿Cuáles sus aportes a este mundo moderno? Quizás sea el sociólogo Max Weber, que vio en el protestantismo luterano, calvinista, anabautista, que va a ver cómo el protestantismo va a crear un espíritu del capitalismo. Bueno, eso a veces también es criticado, ¿no? Quizás José Carlos Mariátegui criticó mucho la relación, acá un pensador peruano criticó mucho la relación entre protestantismo, liberalismo y capitalismo. Pero sí vale la pena mencionar, discutiendo Weber con Marx, discutiendo, diciendo que sí hubo una ética protestante, una vida ascética, una vida de purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. La vida ascética cristiana es tan antigua como la Iglesia de Jesucristo desde sus mismos orígenes. Una vida ascética, una vida no de placeres, que te permite una vida de ahorro, ¿no? Y eso es interesante porque tú no vas a tener placer, tú vas a ahorrar y formas capital, ¿no? Por eso Weber decía, hay dos características muy importantes con respecto a la vida ascética y al espíritu del capitalismo. Una de ellas mantenía que los seres humanos son el instrumento de Dios en la tierra y que todo el poderoso les exigía que tengan una vocación, una ocupación para que se haga para la mayor gloria divina. Y esto algunos trabajan como la vocación, el trabajo como vocación. O sea, acá los creyentes en esa vía ascética cumplen una función, el tema de dedicarse al trabajo y por supuesto el trabajo produce capital, ahorro. Y la segunda idea es la predestinación, según la cual solo ciertos individuos predestinados se encuentran entre los elegidos que hagan al cielo y otra vida eterna. Es decir, si estamos en la tierra, tenemos un propósito y ese propósito hace que tengamos un sentido de vida y como tal un sentido de trabajo porque hay la gloria del Señor más allá, ¿no? Bueno, esto me interesa, pero no es material de esto, ¿no? Pero hay que mencionarlo porque eso sí se toma dentro del análisis del protestantismo y el mundo moderno. Va a decir al final que los puritanos deseaban, y aquí está la síntesis, trabajar por vocación. Nosotros nos hemos obligado a ello, de modo que cuando se sacó el ascetismo de las sendas monásticas para llevarlo a la vida diaria, comenzó a dominar la moralidad mundana y tuvo un papel en la construcción del enorme cosmos del orden económico moderno. Qué interesante la tesis de Weber y qué tal importancia de estos aportes del protestantismo a este mundo moderno. Se trajo para sí la vida sin placeres, lo que produce una vida ascética y por lo tanto de ahorro y trabajo, elementos importantes que sea después de la conversión y que permiten la inversión y el capitalismo. Esta es la imagen de Lutero que tenemos aquí en Lima, el Parque de la Exposición. Termino solamente para decir que la reforma emprendida por Martín Lutero fue uno de los grandes acontecimientos de la historia universal. Sus resultados los podemos observar en la economía, la política, el arte, el derecho, en la filosofía, en la música. Su legado marca el inicio de una nueva forma de entender la vida en Occidente,
y sobre todo de entender que existe otro tipo de cristianismo capaz de dar respuesta a los grandes desafíos que nos presenta hoy el mundo contemporáneo. Por supuesto, releer a Martín Lutero, releer sus escritos, entender el inicio de ese proceso de reforma, ver los reformadores que llegaron y sus obras tan grandes como Calvino o también Knox o los anabaptistas, eh, más adelante los metodistas con Wesley, más adelante los movimientos puritanos, más adelante los avivamientos pentecostales de Azusa. Todo tiene una vertiente muy grande que empieza con el hecho de una protesta. Y quiero terminar con una frase de Paul Tillich que decía, ¿qué es el protestantismo? Este teólogo alemán dice, ¿qué es el protestantismo? Y él decía, el protestantismo es la protesta contra las formas impuestas. Qué interesante para decir que es un protestantismo que se levanta contra lo que se impone, pero también que es una reforma que siempre se está reformando, ¿no? Una iglesia reformada, siempre reformándose. Y es importante que porque Martín Lutero y los reformadores entendieron una coyuntura social, un contexto importante, y desde el manejo del texto bíblico y la interpretación del mismo, pudieron dar respuesta a los grandes desafíos que se presentaban en ese entonces, en sus tiempos, en sus ciudades. Hoy debemos estar dispuestos a pensar nuestra fe, ver el contexto que vivimos y dar respuestas desde la palabra y el pensamiento social evangélico al acontecer diario y poder tener un punto de vista quizá distinto, pero basado en la palabra de Dios y en estos reformadores que nos dejaron mucho para esta interpretación. Eso es todo, hermano. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias, profesor. Fue muy interesante la exposición en este momento. Yo creo que nos ha hecho pensar. Tenemos unas preguntas muy interesantes para ir preparándonos y respondiendo. Am, Quizás para un poquito darle tiempo también al profesor Tomás Gutiérrez para que se prepare, porque hay 8 preguntas muy interesantes. Quisiera ver si Ronald, ¿me puedes ayudar con el flyer del siguiente? Interesante, está bien, muchas gracias con este flyer. Hermanos, solo para recordar que ya prontito, 17 de enero al 25 de abril, tenemos que ir pensando en las propuestas, en los diplomados que tendremos disponibles, hermanos. Creo que esta tablita, hazle un printer, hazte una copia para ya ir pensando, soñando en los temas que Sociedad Bíblicas Unidas va a tener disponible para este término. Mira, aquí tenemos introducción a la literatura sapiensal, tenemos el estudio de Eclesiastés, Proverbios, Job, tenemos los salmos sapiensales, tenemos la sabiduría y el eclesiástico, sabiduría para consejería y bueno, la sabiduría para la sociedad en crisis. Hermanos, esta tablita debe estar bien marcada en tu plan, estudiar y considerar muy bueno que nos puede ayudar para el trabajo que vamos a tener de aquí en adelante. Muchas gracias, Ronald. Y bueno, yo creo que estamos listos para ir trabajando con algunas preguntas que tenemos registradas. Y entre ellas, profesor, hay una pregunta con la que vamos a empezar este tiempo y que creo que va a animar a hacer algunas preguntas al grupo que vamos a tener. Es la siguiente. Estamos en un siglo muy interesante donde la juventud funciona bastante, la tecnología nos ha invadido y bueno, ahora ya creo que son muy pocos los hombres en esta sociedad que no están usando la inteligencia artificial para hacer alguna investigación o escuchar algo, a ver qué dice la inteligencia artificial. Pero aquí viene una pregunta, profesor Tomás. La vigencia de la celebración de la reforma hoy en día,
y su significado para la iglesia, tomando en cuenta este punto que tú has hablado de la identidad que tiene esta sociedad, este pueblo americano. ¿Qué nos dice para esto, profesor? Gracias, hermano Rolando. Precisamente yo comencé hablando del tema de identidades, porque en un mundo más tan globalizado, donde estamos tan rápidamente conectados a través de los medios, y doy gracias a Dios que estamos conectados a ellos y somos tantos hermanos que podemos hablar libremente y podemos juntarnos bajo un tema. A veces pretende este proceso de globalización homogeneizar todos los criterios y decir todos pensamos igual y todos pensamos de esa manera, ¿no? Y yo pienso que sí hay diferencias en nuestra fe como cristianos evangélicos. Necesitamos pensar en nuestra historia, necesitamos tener puntos en común y estas celebraciones y estas reflexiones nos permiten estos vínculos de unidad y de conocernos como nosotros. Yo siempre he podido ver en la historia del protestantismo latinoamericano ese deseo de conocerse, pero ese deseo también de ver dónde empezamos el peregrinaje que hemos tenido en el continente. ¿Cuáles son nuestros padres que han formado todo un pensamiento y todas respuestas a lo que pasa en el mundo como tal? Y yo mencionaba cómo Casio de Reina, cuando publica su Biblia del Oso, tenía, digamos, notas, tenía dibujos, tenía expresiones que decretaban toda una cultura evangélica para un pueblo hispano, ibérico, si quieren llamarle así, y que fue muy importante que esos textos llegaran a nosotros. Y hubo un deseo de los hermanos en los años 50 de crear una cultura del pensamiento evangélico. Mira eso. ¿Y sabes cómo empezaron ellos a crear esa cultura del pensamiento evangélico? A través de la publicación de los prefacios de las traducciones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la introducción que hace Casio de Reina, la que hace Cipriano de Valera, la introducción que hace Francisco de Encinas en 1543, cuando publica el Nuevo Testamento, el prefacio que hace Juan Pérez de Pineda, un poco porque querían rescatar ese tema de identidad. Ahora, ¿qué es vigente? Por supuesto que sí. Es vigente porque nos permite contextualizar parte de su pensamiento y parte de las respuestas que daban a las sociedades hoy en día. ¿Cómo no descubrir el tema de integridad en los reformadores o el tema de integridad de la enseñanza que hubo de movimientos que tuvimos en América Latina, de integridad, de valores que hoy se pierden frente a una latinoamericana sumergida en violencia, sicariato o corrupción, ¿no? ¿Cómo no levantar una voz profética frente a los que sucede cuando hubieron grandes movimientos que pudieron hacerlo, como la década de los 60, a través de una conferencia en Lima el año 61, ¿no? La Alcera 2. Entonces, ¿cómo no entender eso? Entonces, poder ver estos pensamientos, estas ideas y estas discusiones que habían, la sistematización de eso nos podía permitir la construcción de un pensamiento social evangélico del continente, ¿no? Entonces, sí es vigente, es bueno pensar, es bueno celebrar, y eso nos permite dar respuestas a los desafíos que nos presentan las sociedades en América Latina, ¿no? Eso es la importancia de estos temas y de poder hablarlo libremente, ¿no? Y poder discutirlo también. Eso sería, mi querido Pastor Orlando. Bien, muy interesante. Parece que, como decíamos, anima cuando hay un tipo de pregunta de esta clase a los participantes. "Ah, caramba, tengo esta oportunidad
de compartir, de decir. Y aquí hay una pregunta también muy interesante respecto a nuestra identidad, a nuestra manera de ser. Y un poquito quizás vamos a hablar después de la pregunta acerca de los dos reinos que usted mencionó, pero aquí viene una pregunta que punza, dice, profesor, ¿hasta dónde se debe respetar o obedecer el sentido de orar por nuestras autoridades? Muy bien. Eso es una bonita pregunta. Mira, el Señor, el Estado, las autoridades que manejan el Estado es un provisorio, decía Pannenberg, ¿no? Es un provisorio. El Estado no es eterno, ¿no? El Estado está, dice Romanos, para que vivamos en paz y en quietud. Está la espada para poner orden, ¿no? Para poner bienestar y la búsqueda del bien común. Y por lo tanto, Pablo y Pedro nos mandan a orar por las autoridades, a orar por ellas, estar sujetas a ellas. Pero cuando gobiernan mal, porque eso es lo que pasa, la iglesia no puede estar callada, ¿no? La iglesia ejerce lo que se llama el ministerio profético, el rol profético de la iglesia. Lo que Juan el Bautista podía predicarles, o lo que Jesús dijo una vez, decirle a esa zorra, ¿no? ¿Se acuerdan? Una frase muy fuerte de Jesús, decir eso es muy fuerte, era porque no estaban cumpliendo lo que les encarga Dios como siervos de Dios que son. Los profetas como Isaías, Miqueas o Amós piden justicia, piden el establecimiento del orden como tal y les piden que no sean y no amen el soborno ni la corrupción. A mí me llama mucho la atención cuando Herodes, está en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando Herodes había distribuido el río, o sea, el agua para los de Tiro y de Sidón, ¿no? Y sale el pueblo y le grita, voz de Dios y no de hombres, le grita, ¿no? El pueblo se levanta, el pueblo clama que ponga orden, que ponga justicia, que no entren sobornos, que había sido sobornado su mayordomo. Y cuando claman, se muere el tipo. Inmediatamente, ¡pum!, se murió, dice. Y los gusanos comenzaron a comerlo inmediatamente. Pues está terriblemente mal, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo creo que Dios pone autoridades y dentro de su soberanía está el respeto y también la denuncia que vamos a hacer con iglesia. Y eso lo podemos hacer. En el Perú tenemos una paradoja muy grande, les voy a contar. La paradoja que tenemos en Perú es que los economistas ingleses y muchos americanos y muchos extranjeros se preguntan cómo en el Perú, que puede tener en 10 años 8 presidentes, políticamente está terrible, pero económicamente el dólar baja. Y económicamente la economía sube. A veces no nos entendemos esta paradoja, pero yo pienso que ahí nos llama la atención a poder demandar y poder llamar, pero también que esa riqueza que el Perú cada día está pueda ser distribuido de manera eficaz y eficiente a los sectores más vulnerables, en la construcción pues de hospitales, clínicas y todo lo demás, hospitales, de infraestructura, carretera y todo lo demás, que es parte para lo que sirve el gobierno. Pero si el gobierno no está, entonces nosotros podemos llamar la atención y nosotros nos pronunciamos como tal. El Consejo Nacional Evangélico del Perú se pronunció sobre una ley de amnistía y puede sacar un texto y puede demandar. La iglesia puede orar y puede denunciar, y eso es parte de un rol profético. Yo creo que la iglesia, cuando se atenta contra la propia iglesia y también contra la ciudad, el pueblo, y no se gobierna de una manera y hay corrupción, pues estamos llamados a levantar una voz, ¿no? Se llama la voz profética, ¿no? Creo que hay muchos documentos de voz profética en los años 1960 y 70, donde la iglesia salió y clamó por justicia, igualdad de derechos y porque se haya una buena distribución y romper todo el tema de violencia y corrupción que pueda haber, ¿no? No volvemos como agente de paz de los mismos. Entonces, ¿hasta dónde oramos? Bueno, siempre vamos a orar, pero tampoco orar y no actuar, eso no va quizás, ¿no? Hay que actuar con mucha sabiduría y también con mucha respuesta
porque a veces nos quejamos y enunciamos, pero no damos alternativas. Nos damos alternativas. Y ese es un deseo de poder construir todo un pensamiento que yo me referí como un pensamiento social de la iglesia, ¿no? Que hay que construir eso. Bueno, pero hermano, no es el tema de Lutero, ¿no? Así que vamos a hablar de Lutero, más bien. Eso es lo que queremos, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pregunta que apega también, dice, ¿cree usted que la disposición a la lectura de la palabra fue un punto de quiebre en la vida de Lutero? Termina ahí y aplica un poco. ¿En qué medida en estos tiempos en que se lee menos la Biblia constituye un aporte? La Biblia es un libro tan precioso. La Biblia es un libro divino, no es un manual de economía, no, no es un manual de reformas agrarias, no es un manual de políticas públicas, pero la Biblia es un texto que nos permite tener un marco general de un buen gobierno de Dios. En la Biblia hay tanto de enseñanza solamente en los principios de Cristo, la revolución de valores que trajo Cristo. Cuando Cristo dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, amar a aquellos que os ultrajan o os persiguen, amarlos. Cristo hace una revolución de valores primero en el principio de amar a los enemigos mismos. Hace un principio una revolución de valores cuando dice, por ejemplo, que Él vino para servir y no ser servido. Qué enseñanza tan grande para nosotros y para los gobernantes. Y cuando el Señor dice que una revolución de valores se crea, cuando menciona que lo que quiere que los hombres hagan contigo, hazlo tú. Y eso es la regla de oro, ¿no? Pero eso está hace 2000 años. No se hace actual esos textos. No se hacen actual. No actuar con hipocresías, ni actuar porque eh, actuamos bien con aquellos que nos caen bien, o no es actuar en una forma de servir a los demás, porque es el principio de Cristo, de servir y no ser servido. O cómo no actuar cuando queremos que la gente traten igual para que sean tratados. O sea, muchos textos en la Revolución de Valores son prácticamente parte de la vida. La construcción de una integridad, sé pues vosotros perfecto como vuestro Padre está en los cielos, no es un llamado a una lucha anticorrupción de una integridad, de un hombre completo. Entonces, decir que la Biblia para mí es actual. Lo importante del texto bíblico es que nos permite una contextualización del Evangelio, que muchos han hablado de eso, ¿no? Es decir, la Biblia nos ilumina para entender y poder rescatar algunos principios que nos pueden ayudar en esta vida, en esta sociedad y en este llamado que hacemos, ¿no? Yo creo que es muy actual. Entonces, Lutero encuentra eso, ¿no? Lutero para mí encuentra los dos reinos, el sacerdocio, la libertad, en un momento de opresión, en un momento donde las obras que tú puedes hacer te podían dar salvación, y un momento donde necesitabas pagar dinero, dar dinero para el perdón de pecados a través de indulgencias. Entonces, eso no es. O un rey que daba la apertura para la venta de los mismos, porque no podían entrar a vender si es que el príncipe no les autorizaba. Entonces, levantarse contra eso, no solamente levantarse contra la iglesia, sino contra las arcas del mismo príncipe que obligaba a hacerlo, ¿no? Bueno, estamos generando un montón de debates, ¿no? Pero eso es muy bueno, porque como creyentes, yo decía a los bautistas, cuando hay dos bautistas hay tres pensamientos, ¿no? Entonces, de repente aquí puede haber mucho más, entonces yo no, estamos para entendernos y aprender juntos, ¿no? Yo he escrito varias cosas sobre evangélicos y la acción política en América Latina. He escrito La bautía de la democracia. Ahorita he escrito un libro, Religión, Políticas Públicas. Ahorita van a publicar un texto sobre Parlamento, religión y poder, los debates sobre el factor religioso en el Parlamento en el Perú. Entonces podemos debatir, ¿no? Pero eso es algo que hay que ir construyendo.
Lo que más me llama para poder escribir es una doctrina social evangélica, ¿no? Que es el pensamiento social evangélico. Bueno, si hay varias manos, yo con mucho gusto, ¿no? Entonces, adelante, todavía tenemos tiempo, creo, ¿no? Gracias, Pastor Sí, Orlando. sí, ahí Daniel Antonio nos estaba levantando la mano, pero voy a darnos un tiempito más. Y si puedes escribirme también, Daniel, para ayudarte con esta respuesta. Tenemos una pregunta también muy interesante. Dice, bueno, son dos preguntas que voy a tratar de juntarlas para que tú las respondas, profe. Dice, después de todo lo explicado, ¿cómo entonces hoy deberíamos revisar nuestra forma como iglesia? Y ahí dice la otra pregunta, ¿la iglesia actual acaso no corre el riesgo de seguir los pasos de la iglesia de aquellos tiempos? Una iglesia que vende indulgencias, cuando varios pastores basan a veces sus mensajes en vehemente evangelio de prosperidad y bueno, ¿cómo hoy en día deberíamos revisar nuestra forma como iglesia? ¿Necesita una reforma la iglesia? ¿Es exagerado lo que digo o es necesario? Dice la pregunta. Bueno, la iglesia ha tenido muchos énfasis. Los últimos énfasis que tenemos es todo el tema de prosperidad. Inclusive algunos hablan que uno es pobre por el pecado y realmente no leemos una cuestión de las estructuras que pasan y que ocurren y el mal manejo de la distribución y mucha explotación que ha habido de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Entonces, ha habido un bagaje de muchas análisis, y yo diría, de ver la realidad y de poder pensar en algunas teologías. Muy peligroso, yo siempre he dicho muy peligroso. Eh, Ahí hay que ser muy atentos con los énfasis que están apareciendo. Por eso es necesario la construcción del pensamiento social que nos permita tener respuesta a eso. Cuando viene el Evangelio a la América Latina, el Evangelio vino cargado con algo que trajeron las misiones protestantes de Europa y de Inglaterra y sobre todo de Estados Unidos, que le llamaron el Evangelio social. El Evangelio social llegó al continente en las primeras décadas del siglo pasado, desde 1890 a 1930, ante la recesión, y el Evangelio social que lo vemos en los documentos de la conferencia del Congreso de Panamá en el año 16, hablaban de un cristianismo social, es decir, un cristianismo que no solamente hablaba de una redención individual, sino hablaba de una redención social, de un cambio de estructuras sociales, de un cambio donde la justicia social pueda entenderse como tal y donde la transformación social se pueda dar. Eso fue muy impactante en las primeras décadas porque permitió el acercarnos al tema social y dar respuestas de la fe evangélica sobre eso. Eso permitió la apertura de colegios, de clínicas, de trabajos con los movimientos sociales. Por ejemplo, en Bolivia, la misión bautista canadiense trabajó en Guatajata e hizo una reforma agraria 10 años antes de la reforma agraria para el Tesoro, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿cómo es posible eso? Es que el Evangelio no cambia. Y cuando uno analiza esas cosas de una transformación social que pueda haber y que trae el Evangelio, nada tiene que ver la prosperidad. Nada tiene que ver. Entonces, lo que hace falta en nuestro continente y en la iglesia hoy para entender su rol, y voy a empezar, es su identidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles han sido mis aportes? ¿Cómo construye ese pensamiento? Ustedes se asombrarían cuando ven el Congreso, celebramos este año 100 años del Congreso de Montevideo, y se asombrarían cómo en el Congreso de Montevideo de 1925 los evangélicos decían, vamos a acompañar a aquellos movimientos que están buscando las libertades y la justicia y vamos a trabajar juntos. Y el mayor movimiento que había en esa época era el movimiento feminista que luchaba por el sufragio universal, por el derecho del voto. Y nosotros apoyamos eso.
apoyamos las 8 horas, apoyamos a los movimientos indígenas, apoyamos al movimiento estudiantil. Entonces, decir que el Evangelio no es transformador, sí lo es, y se acompaña. Entonces, cuando comenzamos a entender nuestra identidad, teologías como la que aparece, prosperidad y esto y el pecado, que es tanto, que el que es pobre, el que está, eres pobre, pero está en pecado. No, eso se quiebra. Por eso yo siempre empecé diciendo que es importante es retomar nuestra identidad, nuestra historia. Y le cuento una cosa más. Cada denominación es riquísima en todo. Cada denominación contribuye a énfasis. Cada denominación ha desarrollado trabajos pioneros grandes de servicio a la comunidad, de rescate a las farmacodependientes, de trabajar con niños. ¿Cómo no entender lo grande y maravilloso que hace un programa Compassion en nuestras iglesias, que pueden atender en América Latina a más de 250.000 niños? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Uno dice, programas que hemos hecho, que hemos trabajado, pero por eso es necesario sistematizar. Primero, nuestra identidad, nuestro pensamiento y analizar desde la palabra de Dios nuestros contextos y dar respuesta. Y hoy en día los jóvenes son un campo de trabajo, de acción formidable, porque hoy tenemos doctores, médicos, ingenieros, abogados, educadores, antropólogos. Mamma mía, Dios mío, Dios nos ha bendecido con tal cantidad de jóvenes profesionales que necesitan un acompañamiento de parte de sus líderes y que necesitan desarrollar en ellos identidad, historia, doctrina, valores, integridad. ¿Quién le va a dar eso? La iglesia evangélica está creciendo tanto en profesionales que los profesionales van a ser los que van a dirigir los destinos del país, sea en la administración pública o en la administración privada, ¿no? Entonces necesitan un trabajo muy especial y hay que hacerlo y hay que empezar desde ahora, ¿no? Bueno, hermano, no los quiero cansar realmente. Mándenme las preguntas y luego lo discutimos. Porque yo sé que Bueno, ustedes creo tienen que que hacer mucho, pero yo no los quiero cansar, ¿no? Con tantas cosas. Y me gusta, tenemos escriban. una más aquí. Vamos a honrar su constancia de nuestro invitado Daniel Antonio también. Él tiene una pregunta muy interesante que dice, profesor, ¿cómo explicaría usted que hoy muchos movimientos evangélicos apoyan el sionismo cristiano, siendo una doctrina surgida del dispensacionalismo posterior a la Reforma? Yo voy a hablar como Tomás Gutiérrez. No quiero hablar. Porque en mi iglesia bautista ahorita me va, muchos, mis bautistas, hay muchos dispensacionalistas, yo no lo soy, entonces voy a cuidarme. Y acá estoy viendo a mi amigo acá, lo veo allá de Guayaquil, ¿no? Y algunos lo veo, así que hay que tener mucho cuidado. Miren, el pueblo de Dios no es Israel, el pueblo de Dios es la iglesia. Esa es la iglesia. Y el pueblo de Dios es la iglesia. Y Dios nos manda como iglesia a amar a nuestros enemigos, no bombardearlos, señores, no gozarnos de la muerte de nadie. No es posible que hermanos salgan a favor de un país que está matando más de 50.000 personas y niños y dejando en la calle. No podemos nosotros hacer eso. Yo ahí tengo mucho celo y yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es una lectura a veces demoníaca, entre comillas, de decir que sí, que lo hagan porque lo son. Dios nos libre de eso. No podemos nosotros gozarnos de la maldad y de la muerte de ninguna persona, mucho menos de niños que están muriendo todos los días y que han muerto con más. No estamos de acuerdo. Yo francamente no estoy de acuerdo con eso. Yo he estado en Israel en una oportunidad, no estoy de acuerdo y no me parece esa lectura muy literalista de decir que es pueblo de Dios y amén a todo lo que hacen. Imposible eso. Eso hay que denunciarlo. Yo personalmente no estoy de acuerdo y lo he dicho en varias oportunidades y he tenido algunos disgustos. Y no me quiero amargar con ustedes, porque estoy feliz con ustedes, así que no nos vamos a amargar. Pero acá el pueblo de Dios es
La iglesia somos nosotros, el nuevo pueblo de Dios, la familia de Dios. Nada que acá y bien, no, eso ya pasó para su tiempo. Hay que leer bien los textos y hay que ver el mover del Espíritu que nos llama a amar, a respetar y a construir un reino de Dios para que la llegada de Cristo sea pronto, hermanos. Eso es. Así que hasta ahí no me lo dejo. Esa es mi opinión personal. Y bueno, ya todos saben, ahí los bautistas, lo que yo pienso. Pero eso es, hermano, lo que puedo decir. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, muchas gracias, profesor Tomás. En verdad, estos tiempos de ciencia bíblica con las Sociedades Bíblicas Unidas son momentos en que nos hacen, nos iluminan, nos motivan y bueno, es por eso que el día que menos podemos tener un viernes son 262 solo en Zoom, pero cuando vemos tenemos tantas personas que han entendido de que es un momento, es un portal en el cual nos informamos y nos honramos a conocer mucho más. Muchas Bueno, gracias, hermano, yo profesor estoy Tomás, muy por este contento de detalle. estar con ustedes. Hagamos un curso de historia del protestantismo en América Latina, ¿no? Y veamos el pensamiento social. Cuente conmigo, yo con mucho gusto estaría compartiendo esa doctrina social evangélica en América Latina que va a ser muy rica. Usted me avisa y yo me ayudo, me veo y lo trabajamos. Y lo felicito realmente ver de todos los países que se juntan, se unen. Estoy muy contento con ustedes. ¿Verdad que los felicito? Y a seguir adelante, hermano, y que Dios los bendiga ricamente, de verdad. Bueno, yo creo que va a ser así, profesor. Tenemos un motorcito en el Ministerio de Sociedades Bíblicas Unidas, es el licenciado Gutiérrez de la Sociedad Bíblica Peruana, que realmente nos motiva y que siempre está encendiendo este valor, así que él te va a estar tomando en cuenta para decirte, hermano, necesitamos esto. Así que muchas gracias, Pastor Tomás, por este Bueno, hermano, detalle yo los y este dejo, que apoyo. el Señor los bendiga. Tengo mañana otra conferencia, estoy desde ayer, no, sí, estoy feliz y me tengo que preparar. Dios los bendiga mucho, ha sido una alegría estar Gracias, con Tomás. ustedes y les envío el PPT, mándenme mi esto, yo les envío el PPT para que todos los tengan, ¿no? Y será un gozo estar en otra oportunidad con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Perfecto. Gracias, profesor. Un gracias, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con este tiempo y quiero presentarles el siguiente webinar que vamos a tener en unos días y vamos a tener a la doctora Kefren Moura desde Brasil, quien va a presentarnos un tema muy interesante, es la metanoia, cuando la palabra renueva la mente y el mundo. Les invito, hermanos, a que aparten su tiempo para este viernes y, bueno, tengamos parte de nuestra cultura y nuestra interpretación, un conocimiento también perfecto respecto a este tema muy interesante. También tengo ya en la lista uh, para nombrar a los hermanos que han sido bendecidos y beneficiados con un recurso bíblico que las Sociedades Bíblicas Unidas en cada país quiere compartir con aquellos que nos han introducido su nombre, el país y la ciudad para poder compartir. Y permítanme dar lectura prácticamente a este tema que ya lo tengo. Sí, ya lo tengo, dice, de Perú. Por favor, la persona que va a escuchar su nombre, Carlos Silva Lee, asómese a la Sociedad Bíblica Peruana y diga, he sido beneficiado con un recurso bíblico. De Ecuador, a Carlos Velázquez. De Bolivia, de Elia Flores. De México, Oscar Ramírez. De Chile, Pía Soto Romo. De Guatemala, Mélida Guzmán. De Colombia, Gloria Conde Yate. Algunos dirán, pero ¿por qué mi nombre nunca sale? No está escribiendo. Cuando ingresa al chat, no pone su nombre. Ponga su nombre y va a ser bendecido también mi hermano con estos recursos. En verdad, como Sociedad Bíblicas Unidas, queremos agradecerles, hermanos, porque nos honran ustedes y nos alegran y nos motiva a seguir continuando y trabajando por estas bendiciones. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca y sigamos adelante trabajando por la obra del Señor. Entonces, hermanos, aprovechen hoy de abrir sus micrófonos, dense un saludito mientras nos permita sistemas
hablarnos y compartir. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y los fortalezca, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones desde Bendiciones, Guatemala. hermano. Dios me lo Igual de a bendiga. todos, un retiro de descanso. Bueno, Bendiciones. Gracias, bendiciones desde Costa Rica. Gracias. Atacama. Gracias, Israel. Bendiciones a todos. Gracias.